Sabemos que las plantas, en sus hojas, en el interior de la hoja, en el mesófilo, en la parte media, vamos a encontrar el famoso parénquima clorofiliano, cuyas células se caracterizan por tener gran cantidad de cloroplastos, ya que la función del parénquima clorofiliano es la fotosíntesis. Un cloroplasto observado a mayor aumento tiene toda esta estructura. El cloroplasto como unidad, observamos los tilacoides. Cada uno de estos saquitos es un tilacoide, cada uno de ellos. Grana, o también llamado grano, es toda la estructura de los saquitos que se acumulan en el interior de la membrana. Vemos la membrana externa y la membrana interna. Debemos de recordar que el cloroplasto es una organela semiautónoma con doble membrana, al igual que la mitocondria. Aquí lo que falta señalar, bueno, aquí está señalado el estroma, ¿no? En la parte interna, la parte líquida. Falta mencionar el ADN, ¿no? Y los ribosomas propios que tiene el cloroplasto. Ribosomas. Como organela semiautónoma, recuerden que proviene de la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Su ancestro del cloroplasto era una bacteria, se cree que era una bacteria de tipo fotosintetizadora. Ahora vamos a ver el proceso de la fotosíntesis. Para esto debemos de tener muy en claro que en el tilacoide o membrana tilacoidal, aquí se va a realizar la fase luminosa, la que requiere de fotones de luz. Y en el estroma se realiza la fase oscura. Ahora, aquí en la pantalla, ustedes pueden observar todo el proceso de fotosíntesis. Todo esto es fotosíntesis. La fase luminosa que culmina aquí y la fase oscura que empieza aquí. Hasta aquí todos estos son los productos de la fase luminosa y estos son los productos de la fase oscura. Ahora a continuación veremos la fase luminosa. Si nosotros tomamos la membrana tilacoidal, como toda membrana, nosotros vamos a ver toda la estructura de los fosfolípidos, proteínas transmembranales, vamos a encontrar ciertos tipos de receptores, como en toda membrana. Las moléculas en realidad más resaltantes que obtenemos en la membrana tilacoidal son el fotosistema 2, el fotosistema 1, encontraremos también la plastoquinona, la plastocianina, el citocromo B, el citocromo F. Por acá vamos a encontrar la ferredoxina. Por aquí encontraremos una proteína transmembranal conocida como la ATPasa, ¿sí? Conocida también como la bomba de protones en algunos casos. Pero lo más importante es tener en cuenta que en el interior de una hoja, en el interior de una planta en general, siempre vamos a encontrar agua en su interior, ¿verdad? Así como encontraremos agua, vamos a encontrar también oxígeno, encontraremos CO2, encontraremos ADP,
encontraremos fósforo inorgánico, encontraremos una famosa molécula llamada el NADP, ¿sí? Y todas estas moléculas que estoy mencionando son las moléculas que usualmente se encuentran en el interior de las plantas, por lo tanto en el interior de sus células, y en este caso veremos en el interior del cloroplasto, en el interior del tilacoide, lo que tenemos aquí. Es muy común encontrar en el interior del tilacoide a la molécula de agua, obviamente. La fase luminosa de la fotosíntesis comienza cuando incide la energía solar. Llegan los fotones. Los fotones alteran y excitan al fotosistema 2. El fotosistema 2, al reaccionar, toma la molécula de agua y rompe sus enlaces. Como nosotros sabemos, romper los enlaces de la molécula de agua no es nada sencillo. La molécula de agua, conocida como H2O, esta pequeña molécula, sabemos que tiene poderosos enlaces, los cuales se rompen, pero como es un enlace tan fuerte, al romperse, los electrones salen disparados. ¿Sí? Entonces, al romperse la molécula de agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a obtener 2 hidrógenos, 2 electrones que salen volando y un oxígeno. Obtendremos 2 hidrógenos sin electrón, 2 electrones libres y obtenemos oxígeno, pero recordemos que el oxígeno atómico no existe en la naturaleza. Si nosotros queremos describir o poner en una ecuación química al oxígeno, se pone de la siguiente manera: oxígeno molecular, 1/2. Si es una sola molécula de agua, hay un solo oxígeno, pero en una ecuación química se debe de poner de esta manera, es la manera correcta. Oxígeno atómico no existe en este planeta, ya que es muy reactivo. Siempre se va a juntar con otro oxígeno o va a oxidar a algún otro elemento. En teoría, nuestros 2 electrones, por ser electrones, se van a saltar. Más adelante por ahí los vamos a ver. Los hidrógenos se van acumulando en el medio y, como es lógico también suponer, es que no hay una sola molécula de agua, sino en realidad son muchas moléculas de agua las que se rompen a la vez. Por lo tanto, se liberan muchos hidrógenos. Por lo tanto, también se liberarán muchos oxígenos, los cuales, como ya suponemos, de inmediato formarán el oxígeno gaseoso, la molécula. Y por ser un gas, el gas sale del tilacoide, sale del cloroplasto, sale de la hoja a través de los estomas. Para la planta, el oxígeno pues es simplemente un desecho. Para nosotros, obviamente, es un importantísimo producto. Los hidrógenos, al irse acumulando en el interior del tilacoide, si nosotros recordamos el pH, ¿verdad?, del potencial de hidrógeno, a mayor cantidad de hidrógenos acumulados, el pH va a ir disminuyendo y el tilacoide se empieza a acidificar, lo cual no es bueno. Por ello, los hidrógenos deben de salir a través, como les había mencionado, de la bomba de protones. Debemos de tener en cuenta también que aquí siempre vamos a encontrar ADP y encontraremos por ahí fósforo inorgánico. Por aquí encontraremos al NADP. Entonces, cuando los hidrógenos empiezan a salir, ocurre a nivel de la membrana una fuerte vibración. Esta vibración es productora de energía. Esta energía es rápidamente tomada por el ADP, quien aprovecha en formar un enlace con el fósforo inorgánico para obtener ATP, proceso conocido como la fotosíntesis.
fosforilación. Y no olvidemos que aquí en la parte superior, cuando la molécula de agua se rompe, este proceso es conocido como la fotolisis del agua. Entonces, luego de que se forma el ATP, y debemos tener en cuenta también lo siguiente, la molécula de ATP, adenosín trifosfato, esta molécula tiene 3 fósforos. Pero ¿de dónde saca la energía? Sabemos que el ATP obviamente brinda más energía que un ADP. Pero la energía no tanto radica en el fósforo, sino la energía radica aquí, en el enlace. Una molécula de ATP puede, por ejemplo, liberar 2 fósforos. Al liberar 2 fósforos, liberará 2 electrones. Y esos electrones estarán dispuestos y libres para formar nuevos enlaces. Por eso es que el ATP es una importantísima molécula energética. Lo mejor es que siempre se puede renovar, sea como AMP, adenosín monofosfato, como ADP, adenosín difosfato, y puede llegar a ser ATP. Solo requiere de un fósforo inorgánico, de un poco de energía, y lo formará. Luego de esto, los hidrógenos que han ido saliendo van a ser capturados, van a ser utilizados por el NAT. El NADP, su única función, se los voy adelantando, es trasladar hidrógenos. El NADP, ¿recuerdan los 2 electrones que estaban por ahí saltando? El NADP, con los 2 electrones, con los hidrógenos, formarán el famoso NADPH más H. Al obtener el NADPH más H, vamos a ver cómo este último producto va a participar en la siguiente etapa. Aquí tenemos entonces el oxígeno como producto, el oxígeno, el ATP y el NADPH más H. Sabemos perfectamente que el oxígeno para la planta es un desecho, así que simplemente se libera al ambiente, pero el ATP y el NAD participarán en la siguiente etapa. La siguiente etapa es la fase oscura. La fase oscura, como ya les había mencionado, ocurre en el estroma. Encontraremos en el estroma a una pequeña molécula llamada ribulosa 1,5-bifosfato. Ribulosa es una pentosa, pero ella quiere ser hexosa y siempre anda en busca de su carbono ideal. Como en toda historia, siempre hay alguien que pretende ayudar. La famosa enzima rubisco. Rubisco, amiga de ribulosa, pretende ayudar a ribulosa a encontrar su carbono ideal. Pero rubisco siempre le trae lo primero que encuentra. Y lo que más abunda es el CO2. Cuando rubisco le trae a ribulosa el CO2, ribulosa feliz lo acepta, lo vuelve parte de ella. De esta manera, ribulosa toma como suyo el carbono que le pertenecía al CO2. Luego de varias transformaciones químicas en realidad, se va a formar una molécula conocida comúnmente como el PGA, el 3-fosfoglicerato. Eso quiere decir que ribulosa ya no es ribulosa. Ella, al unirse al carbono del CO2, cambia incluso de nombre.
Este cambio químico, ¿sí? Esta transformación química, conlleva incluso que la ribulosa que está aquí adentro, como que se parte a la mitad, se convierte en una molécula totalmente estable. Por lo tanto, el ribuloso se da cuenta que esa unión no es buena. Ella debe de liberarse, pero primero intenta estabilizarse. En ese proceso en donde intenta estabilizarse, vienen a ayudarla. ¿Quién viene a ayudarla? Viene el NAT. El NAT pH más H se acerca a la reacción. Recordemos que esto se produce a nivel del estroma. Aquí ya estamos fuera del tilacoide. Esto está en el estroma. NAT pH más H se acerca a el proceso para ayudar a ribulosa y le dice, oye, yo te dejo los hidrógenos. Al dejarle los hidrógenos, retorna como NADP, nuevamente a cargarse de más hidrógenos para traerlos a la reacción. Al dejarle el NADPH más H, el PGA, que sigue siendo la pentosa más el carbono, inestable, no olvidemos. Ahora con los hidrógenos y todos los procesos químicos subsiguientes que ocurrieron, se vuelve a transformar ahora en PGAL, gliceraldehído 3-fosfato. Y como PGAL, ribulosa ya no puede más, se altera y libera al carbono. Se libera de él, lo elimina, lo descarta. Y ella vuelve a estabilizarse como ribulosa monofosfatada o simplemente ribulosa 5-fosfato o 5-bifosfato también la llaman. Ahora como ribulosa 5-bifosfato, ella vuelve a ser la pentosa, pero como nos damos cuenta, aquí está fosfatada en el carbono 1 y en el carbono 5. Por lo tanto, el último proceso que debe de ocurrir es cuando el ATP viene a ayudar dándole fósforos. Y de esa manera ribulosa queda nuevamente fosfatada en los dos carbonos y vuelve a ser la misma. Pero nuevamente volvemos al principio. Cuando ribulosa es una pentosa que quiere ser hexosa, Rubisco está ahí para ayudarla y le vuelve a traer otro carbono. Este proceso, señores, es conocido como el ciclo de Calvin-Benson o la fase oscura de la fotosíntesis, en donde tenemos una pentosa que quiere ser hexosa y esto lo está intentando todo el tiempo. Ustedes en su separata, este proceso justamente se lo mencionan, pero de 6 en 6. Les mencionan que hay 6 CO2 con 6 rubiscos, con 6 ribulosas. Debido a la inestabilidad del PGA y como ya les había mencionado, la molécula estructuralmente como que se parte a la mitad. Por eso se considera 12. ¿Sí? 12 PGALs, pero recuerden, solo liberan, cada 2 PGALs liberan un carbono. Pero entonces si tenemos 12, liberará 6 carbonos. La famosa glucosa. El modelo de fotosíntesis que nosotros tenemos en la separata es uno de varios tipos de fotosíntesis. Esta es la fotosíntesis de las hexosas, en donde como producto final, y más importante obviamente, tenemos a la famosa glucosa. ¿Sí? La pentosa se vuelve a estabilizar y retorna al ciclo. 6, nuevamente 6. Y listo, con respecto a la fotosíntesis, eso es todo. Analizaremos las imágenes que ustedes tienen en la separata. Estamos observando aquí en la pantalla el interior del tilacoide. Observamos el fotosistema 2, la plastoquinona, aquí se los están señalando, el citocromo B, el citocromo F, la plastocianina, el fotosistema 1, la ferredoxina natrreductasa,
¿sí? Por aquí estamos observando la ATPasa, ¿no? Toda esta maquinaria, esta proteína integral, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí, señores, es simplemente la membrana tilacoidal con todas sus estructuras, solamente que en el dibujo que habíamos hecho lo vimos en forma de tilacoide, nada más, es la única diferencia. Vemos la incidencia de la luz, 680 nanómetros, vemos aquí la fotólisis del agua, vemos que se rompe la molécula de agua, ya sabemos que se va a liberar el oxígeno. Los hidrógenos, como vemos, se van acumulando en el interior del tilacoide. Vemos cómo los electrones pasan, ¿verdad? Van pasando, siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando. Es como toda una cadena transportadora. Al pasar por aquí los electrones, vamos a ver de que se unen, ¿verdad? Con los hidrógenos. Hidrógenos que salen desde el interior del tilacoide hacia el exterior. Aquí están. Se unen con el NADP y me forman NADPH más H, producto, ¿verdad? Una fotorreducción. Y aquí, al salir los hidrógenos, vemos que el ADP de inmediato aprovecha esa salida del hidrógeno, ese movimiento membranal, para formar ATP, fotofosforilación. ¿Sí? Vemos los tres procesos que habíamos visto en el dibujo. Y obviamente, el NADPH más H y el ATP aquí se encuentran en la matriz o en el estroma. ¿Sí? Matriz del cloroplasto o matriz cloroplastídica, ¿no? O también llamado estroma. En el caso de la fase oscura vemos el ciclo de Calvin-Benson. Como les había mencionado, tenemos a la ribulosa 1,5-bifosfato, no olvidemos que va a estar por ahí su enzima rubisco, que la ayuda, ¿verdad? Trayendo el CO2. Cuando ribulosa se une con el CO2, se forma el 3-fosfoglicerato, conocido comúnmente como el PGA. Luego de varias reacciones en donde se utiliza ATP, se convierte en 1,3-bifosfoglicerato, luego viene NADPH más H, hasta convertirse en PGAL, y como PGAL ahora libera a los carbonos, los cuales van a formar moléculas orgánicas. Luego el PGAL ya no es PGAL, vuelve a ser ribulosa 5-bifosfato, utiliza ATP, ¿verdad? Se libera ADP y se estabiliza nuevamente como ribulosa 1,5-bifosfato. Y esa es la fase oscura. Con esto completamos y se logra el objetivo, obtener moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas luego irán siendo acumuladas en el interior de la hoja hasta que van llenando los conductos del floema, ¿verdad? Por donde circula la savia elaborada a través del proceso de transporte de masas. Todos los nutrientes van a ser transportados dependiendo cuál sea el tipo de planta. De repente es una planta que acumula los nutrientes en las propias hojas, o acumula nutrientes en los tallos, o en las raíces, o en frutos, ¿verdad? Las moléculas orgánicas, los nutrientes, van a ser trasladados a la estructura acumuladora de la planta. Por ejemplo, si es un árbol de manzano, obviamente va a almacenar los nutrientes en el fruto. Una vez que ha nutrido todos los tejidos de la planta, se van formando las manzanas. Las manzanas, una vez que son cosechadas, imaginemos que nos comemos una manzanita. Si nosotros tenemos una manzanita, la cual nos vamos a comer, comemos obviamente para tener energía, para nutrirnos, pero como nosotros bien sabemos, esta manzanita tiene, aparte de vitaminas, gran cantidad de almidón, ¿verdad? Cuando nosotros comemos una manzana, al masticarla, sabemos que en la boca tenemos enzimas, y en nuestra siguiente clase de sistema digestivo ahí lo veremos con mayor detalle. Pero en cuestiones generales, cuando nosotros masticamos, el almidón va a degradarse. El objetivo
es que cuando llega a nuestro intestino, en el intestino se termina de degradar por completo y se absorba como monómero, se absorba como glucosa. De los intestinos, sabemos que en el interior de los intestinos tenemos las microvellosidades. Estas microvellosidades están recontra inervadas por vasos sanguíneos. Los nutrientes, una vez que se absorben, van a la sangre. Cuando aquí ocurre la absorción de los nutrientes, estos pequeñitos de aquí, se dirigen hacia torrente sanguíneo. Y a través del torrente sanguíneo se puede nutrir a todos los tejidos. Por eso es que cuando hay exceso de glucosa en la sangre, es la insulina la que se encarga de disminuirlo. Esta glucosa proveniente de nuestros alimentos debe de llegar hasta nuestras células. Por aquí el núcleo, que ahorita en realidad no es de nuestro interés, pero sí la mitocondria. Cuando la glucosa llega hasta nuestras células de nuestros tejidos gracias al flujo sanguíneo, ella debe de ingresar, sabemos que ingresa por proceso llamado difusión facilitada. Pero la glucosa como tal, como exosa, es muy grande para que ella ingrese directamente a la mitocondria. Por lo tanto, la gran célula ayuda a la mitocondria con sus enzimas, primero realizando el proceso llamado glucólisis a nivel del citoplasma. La glucosa es partida a la mitad, se rompen estos enlaces. Son dos enlaces que se rompen, así que ya estábamos imaginando, ¿verdad? Se liberan dos electrones, los cuales serán tomados por moléculas energéticas, por ADP. Se liberan hidrógenos, obtendremos también NAD. Vamos a ver todo ese proceso. Al romperse la molécula de glucosa, obtendremos, si se parte a la mitad y es una exosa, pues ahora vamos a tener dos moléculas de 3 carbonos cada una. Estas moléculas son conocidas como el ácido pirúvico, también conocido como piruvato. No olvidemos que a consecuencia de la ruptura de la molécula de glucosa, obtendremos también dos moléculas de ATP y obtendremos dos moléculas de NADH más H. En el caso de la fotosíntesis, habíamos visto que la molécula se llamaba NADP, ¿verdad? Acordémonos esto de NADP de planta. Y para la respiración celular, que es el proceso que estamos viendo, es solamente NAD, ¿sí? Entonces, los productos de la glucólisis son dos ácidos pirúvicos o piruvatos, dos ATPs y dos NAD, los cuales se van a traducir obviamente en energía. Ahora sí, como ácido pirúvico, ya es lo suficientemente pequeño para poder ingresar a la mitocondria. Ahora sí vamos a poder observar este proceso. Recordemos que la mitocondria es también una organela semiautónoma. Esta organela tiene doble membrana, membrana interna, membrana externa. La membrana interna, tal como lo estoy dibujando, es muy replegada. Membrana externa, membrana interna.
Estas estructuras que se forman en el interior son conocidas como las crestas mitocondriales. Por ser una organela semiautónoma, ya la conocemos producto de la teoría de la endosimbiosis, pues tiene su ADN propio, tiene sus ribosomas, 70S, pequeños ribosomas, ¿sí? Internamente, el líquido es conocido como la matriz mitocondrial. Listo. Tal como les había mencionado, vemos en pantalla las crestas mitocondriales, la matriz mitocondrial, la membrana interna, la membrana externa y el espacio intermembrana, ¿no? Nos falta por aquí el ADN y los ribosomas, que en este caso, si no está graficado, obviamente es porque no van a intervenir en el proceso. Entonces, tal como lo había mencionado, el ácido pirúvico, que es de 3 carbonos, ahora va a poder ingresar a la mitocondria. Cuando el ácido pirúvico ingresa, nuevamente pierde otro carbono. Al perder este carbono a manera de CO2, al romperse el enlace, nosotros habíamos visto que el ácido pirúvico era media glucosa, pero si vuelve a perder otro carbono, se rompe este enlace, va a liberar energía. Esa energía liberada es de inmediato tomada por el NAD, quien atrapa a un hidrógeno y se convierte en NADH. Por eso es que aquí lo podemos observar como producto. La CoA, la coenzima A, es una pequeña molécula innata en la mitocondria, siempre está. Su función básica es estabilizar procesos. La vamos a ver a la coenzima A entrando y saliendo. Ella entra y sale, entra y sale, entra y sale en todo el proceso del ciclo de Krebs, porque su única función es estabilizar, nada más. Aquí estamos observando que ahora esta nueva molécula de 2 carbonos más la coenzima A que entra a ayudar, me forman una pequeña molécula llamada acetil-CoA. En la mitocondria, de manera natural, encontramos al ácido oxalacético. Así como el cloroplasto tiene a la ribulosa 1,5-bifosfato y tiene a rubisco, la mitocondria tiene al ácido oxalacético, esta molécula de 4 carbonos, siempre está presente. Ahora, el ácido oxalacético, al encontrar al acetil-CoA, ellos se van a unir. Al unirse, la coenzima A sale porque ya no es necesaria, y esta molécula de 4 carbonos con el acetil de 2 carbonos se unen y me forman el ácido cítrico de 6 carbonos. Por eso es que el ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxilados. Luego que se forma el ácido cítrico, ocurre un proceso de reordenamiento básico y se convierte en ácido isocítrico, pero aquí es donde empiezan a ocurrir los procesos que nos interesan. Si nosotros sabemos que esto es un ciclo, señores, y tenemos una molécula de 4 carbonos que se junta con una de 2 carbonos para formar una de 6, en todo este proceso que estamos viendo, ¿qué creen que va a ocurrir? Pues simplemente el ácido cítrico va a perder carbonos hasta volver a tener solamente 4. Esa es la idea. Aquí tenemos otro ciclo de una tetrosa que quiere ser hexosa, ¿no? Y que igual va a perder los carbonos y volverá a ser el ácido oxalacético y vuelve al ciclo. Tal como lo estamos viendo en pantalla. El ácido isocítrico pierde un carbono. Ya no tiene 6, ahora tiene 5 carbonos y por lo tanto cambia de nombre. Ahora es ácido alfa-cetoglutárico. Al romperse el enlace se libera energía, la energía es tomada por el NAD y obtenemos NADH más H.
El ácido alfa-cetoglutarico nuevamente pierde carbono, lo vemos aquí, y ahora tiene 4 carbonos, succinil coenzima A. Recordemos que la coenzima A llega a estabilizar este primer proceso y este segundo de aquí. Aquí estamos observando que hay pérdida sucesiva de carbonos. Por lo tanto, la coenzima A viene a estabilizar a la molécula, ¿sí? Al romperse el enlace en la liberación del carbono, nuevamente vemos que se libera energía, esta es tomada por el NAT y se forma el NADH. Succinil coenzima A de 4 carbonos, luego ahora pasa por procesos en donde por aquí primero ocurre una fosforilación, ¿no? Una fosforilación acoplada lo llaman, se forma GTP, que es lo mismo que el ATP, ¿no? GTP guadonicin trifosfato. Al ocurrir este proceso libera la coenzima A y se queda como ácido succínico. Luego ocurre un proceso de oxidación en donde se libera FAT. ¿Quién es el FAT? Es el primo del NAT. El FATH2 también va a ser una molécula de la cual se va a aprovechar para obtener energía. Al ocurrir el proceso de oxidación, ahora se convierte en ácido fumárico. Ocurre un reordenamiento y ahora se convierte en ácido málico. Y continuamos con 4 carbonos. 4 carbonos, 4 carbonos, 4 carbonos desde aquí. Luego, por último, el ácido málico ocurre nuevamente un proceso de oxidación, se forma más NADH más H y vuelve a ser el ácido oxalacético inicial. Lo más resaltante de este proceso, primera pérdida de carbono, segunda pérdida de carbono y de aquí en adelante reordenamiento de 4 carbonos. Nada más. Este es el famoso ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que más nos interesa aquí? Obviamente, la energía. Habíamos mencionado en la glucólisis, en la primera parte, ¿recuerdan? Que ocurre en el citoplasma, ¿no? Cuando la glucosa se parte a la mitad. De aquí se liberan 2 ATPs y se liberan 2 NADH más H. Este es el producto de glucólisis. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo de aquí del ciclo de Krebs? Estamos obteniendo, primero, cuando el ácido pirúvico ingresa, cuando ingresa a la mitocondria, ¿no? La entrada hacia el ciclo de Krebs, estamos observando la producción de NAD. Entonces tenemos un NAD al entrar, un NADH. Y en todo el proceso del ciclo de Krebs como tal, nosotros podemos observar un GTP por aquí, ¿verdad? Un GTP. Vamos a encontrar los 3 NAD, un NAD por aquí, otro NAD por aquí y otro NAD por aquí. ¿Sí? 3 NAD. Y por último, observamos aquí al primo del NAD, solo se produce un FAT. Pero recordemos que este proceso de aquí ocurre para una sola molécula de ácido pirúvico. Pero ¿cuántos ácidos pirúvicos se producen por una glucosa? ¿Recuerdan? 2. Al producirse 2 ácidos pirúvicos, este proceso debe de ser multiplicado por 2. Se producen por glucosa, en el ciclo de Krebs, se producen 2 NAD, 2 GTPs, 6 NADH y 2 FADH2. Como este proceso ocurre en mitocondria, debemos de separar muy bien eso, ¿eh? Lo que ocurre en mitocondria y lo que ocurre en citoplasma. Esto ocurre a nivel de citoplasma y esto ocurre en la mitocondria.
en la mitocondria, un NAT me vale como 3 ATPs. En mitocondria, bueno, un GTP es lo mismo que un ATP. 3 NAT serían 9 ATPs. Y un FAT que equivale a 2 ATPs. Pero en citoplasma, bueno, los ATPs siguen siendo ATPs, pero el NAT en citoplasma tenemos dos opciones. Si utilizamos la lanzadera glicerol 3-fosfato, que es la lanzadera más común en realidad, esto aquí el NAT, el glicerol 3-fosfato, como les había mencionado, es la lanzadera más común, la cual no identifica la diferencia entre NAT y FAT. Para esta lanzadera, glicerol 3-fosfato, el NAT vale lo mismo que el FAT, vale solo 2 ATPs. Por lo tanto, si utilizamos esta lanzadera, obtendríamos, si hay 2 NAT, obtendríamos 4 ATPs. Pero si el NAT que está en el citoplasma por aquí se acerca mucho a la mitocondria, se acerca y utiliza su lanzadera, utilizará la lanzadera de malato aspartato. Y en esta lanzadera el NAT sí equivale lo mismo que en mitocondria. Serían 6 ATPs. Utiliza o la lanzadera glicerol 3-fosfato o malato aspartato. Volvamos a lo que ocurre en mitocondria. Este proceso, no se olviden que ocurre por 2. ¿Sí? Por lo tanto, el producto final aquí serán 6 ATPs, 2 ATPs, 18 ATPs, 4 ATPs. Es por eso que utilizando la lanzadera convencional, es decir, la glicerol 3-fosfato, obtendremos en total de glucólisis, obtenemos 6 ATPs, más 6 ATPs, 12, más 2 ATPs serían 14. 14 más 4 ATPs, 18, más 18 ATPs, 36 ATPs. ¿Qué es lo convencional? Esto es lo usual. En cambio, si utilizamos la lanzadera de malato aspartato, ¿sí? Utilizando malato aspartato, obtenemos aquí, obtenemos en realidad 2 más, ¿no? La diferencia. En vez de 36, obtendremos 38 ATPs. ¿Qué es lo que usualmente ocurre? Como ya les he mencionado, utilizar glicerol 3-fosfato es lo más usual. Lo más usual es que se produzcan solo 36 ATPs. En la separata, a ustedes les mencionan, no les ponen este diagrama en donde les señalan el proceso de glucólisis. Aquí simplemente podemos sintetizarlo partiendo de glucosa. La glucosa en presencia de magnesio, la glucosa de 6 fósforos, viene todo un proceso con la exocinasa. Esa es una enzima, otra enzima, ¿sí? La glucosa cambia, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, ¿no? Va cambiando, va cambiando. Vemos todo el proceso, es simplemente reacciones químicas, nada más. Hasta por último llegar a piruvato. Conclusión, por cada molécula de glucosa se obtienen 2 NADH más H, 2 piruvatos y 2 ATPs. No olvidemos que esto ocurre en el citosol. Si quieren conocer más a fondo este proceso, bueno, la verdad no viene en el examen, pero partamos desde aquí, desde la fructosa, porque aquí simplemente son reacciones enzimáticas en donde van a ir cambiando la estructura, ¿no? Siempre en presencia de magnesio. Ocurre un proceso en donde se va fosforilando hasta que sea fructosa fosforilada en el carbono 1 y 6,
¿no? Luego esto pasa a gliceraldehído, 3-fosfato. Luego viene un fósforo inorgánico, lo convierte en bifosfogliceraldehído. Luego viene un proceso en donde se va a obtener ATP y NAT, presencia de una isomerasa, lo cual cambia la estructura conformacional química. Se convierte en fosfoglicerato. Viene la mutasa, otra enzima, que lo convierte en 3-fosfoglicerato, ¿no? Fosforilado en el carbono 3. Luego viene la enulasa. Todas estas enzimas que les están mencionando aquí a ustedes se encuentran de manera natural en el citosol, por si acaso. Y por último, la última enzima que interviene es la sinasa, que ayuda a fosforilar al ADP. Se obtiene ATP y junto con este ATP, piruvato. De ahí es de donde viene ATP NAT. Es para observar básicamente la obtención de estas moléculas de aquí, ¿no? Bueno, aquí se utiliza ATP más bien. Todo el proceso de respiración celular que habíamos mencionado ocurría en presencia de oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en proceso de anaerobiosis? En proceso de anaerobiosis, la glucosa en el citosol no se afecta porque la glucólisis que ocurre, ¿sí? La glucólisis que ocurre en el citoplasma es anaeróbica. Siempre va a ocurrir lo mismo, siempre vamos a obtener piruvato. Pero el piruvato ya cuando está en la mitocondria, ¿no? Cuando hay aerobiosis, cuando hay oxígeno, ahí se va a convertir, ¿no? En el acetil-CoA que va a eliminar el CO2 y viene todo el proceso, ¿no? Esto es lo que ocurre en células animales, excepto eritrocitos, como ya lo sabemos, ¿no? Vegetales y microorganismos. Pero cuando no hay oxígeno, pues tiene dos rutas. Puede formar lactato o puede formar etanol, lo cual nosotros conocemos como el proceso de fermentación, sea fermentación láctica o la fermentación alcohólica, muy famosa, muy conocida por la industrialización de la cerveza, ¿verdad? Las levaduras. En el caso de la fermentación láctica, de igual manera, muy famosa para la producción de yogures. La fermentación láctica es un proceso que ocurre de manera natural en nuestros músculos, en el músculo esquelético, como se menciona cuando hay una contracción vigorosa, cuando hay un sobreesfuerzo muscular, el músculo se contracciona constantemente y la persona no está respirando bien, por ejemplo, un corredor o una persona que está nadando, no tiene una buena respiración, no tiene una respiración correcta y la persona se sigue sobreesforzando. Va a empezar a formar ácido láctico, el cual genera que el músculo se contraiga de una forma exacerbada, lo cual nosotros lo conocemos comúnmente como calambre. La fermentación láctica también se produce en eritrocitos y en bacterias lácticas. Ustedes en su separata tienen diferentes gráficos de resumen. Este es uno de los más prácticos. Vemos cuando la glucosa ingresa a la célula, ¿no? Traspasa la barrera de la membrana. Ocurre el proceso de glucólisis en donde obtenemos ATP y NADH. Vemos cómo este NADH luego tiene que ir hacia la cadena respiratoria para obtener ATP. De la glucólisis también se obtiene el ácido pirúvico, el cual luego tiene ya que, aquí vemos que esto se encuentra en la mitocondria, ¿verdad? El ácido pirúvico va a producir el acetil-CoA, pierde un carbono, produce NAD, el NAD nuevamente va para la cadena. El acetil entra al ciclo de Krebs, se une con el ácido oxalacético de 4 carbonos, forma el ácido cítrico, ¿verdad? Y empieza todo el ciclo. Lo más resaltante es que al ir perdiendo carbonos, se va a obtener NAD, FAT y ATP. El NAD y el FAT van también a la cadena respiratoria de las crestas mitocondriales para poder intercambiarse todo por ATP. El NAD de aquí, este NAD, este FAT y este NAD
todo tiene que ir a la cadena respiratoria para ser intercambiado por ATP. Señores, la respiración celular entonces nos damos cuenta que es un proceso en donde el objetivo principal es la obtención de energía. Señores, lo que nosotros estamos viendo en pantalla es la membrana mitocondrial. Recuerdan que les había mencionado que la mitocondria tiene una membrana externa y una membrana interna muy replegada, formando las crestas mitocondriales. Esto de aquí es esto. Vemos la membrana externa, la membrana interna y el espacio intermembranal. Cuando viene el NAD, el FAT, las moléculas que les había mencionado, ellas vienen únicamente a dejar los hidrógenos y luego retornan y se van. ¿Se van a dónde? A traer más hidrógenos. Aquí lo único que interesa son los hidrógenos que dejan aquí, internamente. ¿Por qué? Porque así como habíamos visto que el tilacoide tiene moléculas plastoquinona, plastocianina y todo, igualito aquí. Vemos todo este conjunto de proteínas transmembranales e integrales y periféricas que de lo que se encargan es de recibir los hidrógenos. Todos los hidrógenos son llevados al espacio intermembranal para que luego salgan a través de los canales de iones de hidronio, la cual va a formar una ATP. Esto es una ATPasa o una bomba de protones, la cual se encarga del proceso de fosforilación. De esta manera es como se forma el ATP a nivel mitocondrial, proceso conocido como la fosforilación oxidativa. No confundir con la fotofosforilación oxidativa. Siempre que ustedes vean el término foto adelante es de fotosíntesis y en este caso no lo es. En este caso es la respiración, solo fosforilación oxidativa.